Trabajar en un hospital rural tiene sus ventajas. El ritmo es más lento y las noches son relativamente tranquilas. Había aceptado un turno nocturno en el Hospital San José, una pequeña institución en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. Los médicos, enfermeros y pacientes se conocían entre sí, y la familiaridad daba una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, aquella noche de octubre, me di cuenta de que en los rincones más apartados, la muerte acecha con un silencio aterrador. El hospital tenía 2 plantas, pero la segunda se había cerrado hacía años debido a la falta de personal y pacientes. Las camas de arriba se cubrieron con sábanas viejas, los pasillos se apagaron y la segunda planta se convirtió en una especie de depósito improvisado. Nadie subía allí, excepto el personal de limpieza o algún curioso novato. Era 24 de octubre y el frío comenzaba a colarse por las ventanas mal ajustadas del hospital. Esa noche mis compañeros y yo estábamos de buen humor. El turno había sido ligero, con solo un par de pacientes ingresados por dolencias menores. La tranquilidad nos permitía relajarnos un poco, algo raro en un ambiente médico. Pero entonces, cerca de la medianoche, el ambiente cambió. Uno de los pacientes, un anciano que se encontraba en la sala de observación, comenzó a llamar insistentemente por el timbre. Fui a atenderlo y lo encontré alterado, sus ojos abiertos de par en par mirando fijamente hacia la esquina de la habitación. «¿Hay alguien ahí, enfermero? Está aquí. No puedo verlo bien, pero sé que está aquí», dijo con voz temblorosa. Me acerqué a la esquina, pero no había nada, solo una vieja silla de madera y el pequeño espacio que quedaba entre la pared y la cama. «No hay nadie aquí, don Manuel. Debe haber sido una sombra», le dije con una sonrisa tranquilizadora. El anciano no se calmó. Seguía temblando, murmurando algo sobre aquellos que no descansan. Le administré un sedante suave, convencido de que estaba delirando por la fiebre. Pero mientras salía de la habitación, sentí algo extraño, como si una corriente fría hubiera atravesado el aire. Decidí ignorarlo. Volví a la estación de enfermería y justo cuando me senté, escuchamos un sonido proveniente del intercomunicador, un ruido como estática, seguido de lo que parecían susurros. Mi compañera de turno, Rosa, levantó la vista sorprendida. «¿Qué fue eso?», preguntó. «Quizá es una interferencia», respondí, tratando de sonar despreocupado, pero algo en el tono de los susurros me había inquietado. Minutos después, las luces en el pasillo comenzaron a parpadear. Primero pensé que se trataba de una falla eléctrica, pero cuando el parpadeo se detuvo, el hospital quedó en un silencio absoluto. No se oía el ruido de las máquinas, ni el susurro de los pacientes, solo un silencio denso, como si todo se hubiera detenido. El teléfono de la estación de enfermería sonó de repente, haciendo que Rosa y yo saltáramos del susto. Contesté, pero no escuché nada, solo el mismo susurro que había oído antes por el intercomunicador. Colgué el teléfono rápidamente y traté de ignorarlo, pero entonces Rosa me miró con una expresión de miedo. «Las cámaras», dijo, señalando los monitores de seguridad. Me giré hacia las pantallas y vi algo que me heló la sangre. En las imágenes en blanco y negro de la segunda planta, donde no debía haber nadie, una figura se movía lentamente por el pasillo. Era borrosa, como si fuera una sombra distorsionada, pero su silueta humana era inconfundible. «¿Quién está allá arriba?», preguntó Rosa, su voz temblando. No tenía respuesta. Nadie debería estar en la segunda planta. A esas alturas, la idea de que alguien pudiera haber entrado en esa zona cerrada era imposible. Aún así, algo o alguien estaba allí. Decidí subir a investigar. Tomé una linterna y le pedí a Rosa que se quedara vigilando las cámaras. Subí por las escaleras, cada paso resonando en el vacío del hospital. Cuando llegué a la puerta de la segunda planta,
Noté que estaba entreabierta. Recordaba haberla visto cerrada al inicio del turno. El pasillo estaba oscuro, excepto por las débiles luces de emergencia que apenas iluminaban el suelo. Todo estaba cubierto de polvo, pero algo en el ambiente me hizo sentir que no estaba solo. Caminé lentamente por el corredor, sintiendo el eco de mis pasos. Llegué a la sala que había visto en las cámaras, pero estaba vacía. Sin embargo, la puerta de una habitación al fondo del pasillo estaba abierta. Me acerqué con cautela, y cuando alumbré con la linterna el interior de la habitación, mi corazón se detuvo por un segundo. Había una cama en el centro, cubierta con una sábana vieja y sucia, pero lo que realmente me aterrorizó fue la figura que estaba de pie al lado de la cama. Era una mujer, o al menos lo parecía. Tenía el cabello largo y oscuro, y vestía una bata de hospital, pero su rostro era una sombra oscura, indistinguible. No se movía, simplemente permanecía de pie, como esperando algo. Mi linterna comenzó a parpadear, y en ese momento, la figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Un frío insoportable recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera hacer nada, la linterna se apagó por completo. El pasillo quedó sumido en la oscuridad total. Respiraba con dificultad, tratando de mantener la calma, pero el silencio era abrumador. No oía nada, ni mis propios pasos al retroceder. Finalmente, logré encender la linterna nuevamente, y cuando apunté hacia la habitación, la figura había desaparecido. Corrí. No me importaba nada más, solo quería salir de allí. Cuando llegué a la estación de enfermería, Rosa me estaba esperando, pálida y temblorosa. ¿Lo viste?, preguntó, pero no pude responderle. No tenía palabras para describir lo que había experimentado. Esa noche, nos quedamos en la estación, sin movernos de allí hasta que amaneció. Al día siguiente revisamos las cámaras nuevamente, pero no había rastro de la figura. Las grabaciones estaban en blanco, como si nunca hubieran existido. No volví a subir a la segunda planta. Pocos días después, renuncié al hospital. No podía soportar la sensación de que algo me seguía observando, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El Hospital San José sigue en funcionamiento, pero los rumores sobre la segunda planta continúan. Algunos dicen que el hospital fue construido sobre un antiguo orfanato y que las almas de los niños que murieron allí nunca encontraron descanso. Otros creen que es simplemente una coincidencia, pero yo sé lo que vi. Y cada octubre, cuando el viento frío comienza a soplar, recuerdo esa noche y el silencio que llenaba los pasillos, un silencio que todavía puedo escuchar en mis peores pesadillas. Era finales de octubre, cuando las noches parecían más largas y el aire en el hospital se volvía espeso, como si algo invisible flotara entre los pasillos. Trabajaba como enfermero de turno nocturno desde hacía años, y aunque había visto de todo, esa noche en particular me marcó de una manera que aún me cuesta describir. Llegué a las 10 de la noche, como siempre. La sala de emergencias estaba tranquila, algo inusual para un viernes por la noche, pero lo agradecí. Solo había un par de pacientes, y el personal de guardia se limitaba a lo básico. Mi compañera, Laura, me entregó el informe del turno anterior y me dijo algo que me pareció extraño. «Ten cuidado en la cuarta planta, hay algo raro pasando por allí». Le pregunté a qué se refería, pero solo sacudió la cabeza y me dijo que era mejor no hablar de eso. No le di demasiada importancia en ese momento, pues las historias sobre el hospital siempre habían circulado entre el personal. Supuestas sombras, puertas que se abrían solas y el típico crujido de pisos antiguos que resonaban en los pasillos vacíos. Era fácil atribuir todo eso al cansancio o a la imaginación en noches largas. Sin embargo, algo cambió después de la medianoche. El ambiente, ya de por sí sombrío, adquirió una cualidad asfixiante. Las luces parpadeaban más de lo normal, y a lo lejos podía escuchar un murmullo. No era claro,
pero parecía venir de la dirección de la cuarta planta, justo la que Laura había mencionado. El hospital tenía una particularidad. La cuarta planta estaba en desuso desde hacía años. Originalmente fue la sala psiquiátrica, pero tras varios incidentes, pacientes desaparecidos, suicidios inexplicables, la habían clausurado. Desde entonces, solo se usaba como almacén de equipos viejos y documentos que nadie se molestaba en revisar. A la 1:30 de la mañana, el timbre de emergencia de la cuarta planta sonó en la estación de enfermería. Miré el monitor incrédulo, pensando que debía ser un error. Nadie estaba en esa planta. Me acerqué a la pantalla de seguridad y, efectivamente, el indicador mostraba actividad en la habitación 412. Revisé el registro. Esa habitación había estado cerrada por más de una década. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de racionalizarlo. Un fallo en el sistema, me dije intentando calmarme. Decidí subir y verificar. Tomé las llaves del área restringida y me dirigí al ascensor. Mientras ascendía, sentí como el aire en la cabina se volvía frío, a pesar de que la calefacción del hospital estaba funcionando perfectamente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, me encontré con un pasillo en penumbra. Solo una luz tenue iluminaba parcialmente el corredor. El silencio era tan denso que podía escuchar mis propios latidos. Caminé hacia la habitación 412. Las paredes estaban desgastadas, con marcas que parecían arañazos profundos en algunos puntos. Al llegar a la puerta, noté que la cerradura estaba rota, algo que no había visto la última vez que subí allí para revisar el almacén. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta. El cuarto estaba vacío, excepto por una camilla vieja, cubierta por una sábana blanca. El sonido del timbre de emergencia aún resonaba en mis oídos, pero no había nadie en la sala. Caminé hacia la camilla, y justo cuando estaba a punto de levantar la sábana, el timbre se detuvo de golpe, dejando un silencio absoluto. Me quedé inmóvil durante unos segundos, conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un leve arrastre, como si algo o alguien estuviera caminando lentamente sobre el suelo del pasillo. Me di la vuelta de inmediato, pero no vi nada, solo el largo corredor vacío, iluminado débilmente por la luz parpadeante. Decidí que era suficiente. Algo estaba mal en esa planta, y no estaba dispuesto a quedarme más tiempo del necesario. Di un paso hacia la puerta, pero entonces la camilla detrás de mí emitió un crujido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a mirar, y lo que vi me heló la sangre. La sábana se movía, como si algo bajo ella estuviera respirando. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el movimiento era cada vez más evidente. Retrocedí lentamente, sin quitarle los ojos de encima, hasta que estuve lo suficientemente cerca de la puerta. Justo cuando iba a salir corriendo, la sábana se levantó de golpe. No había nadie allí, pero lo que vi en ese momento fue peor que cualquier cosa tangible. La sombra en la pared no correspondía a la forma de la camilla o de los muebles en la sala. Era una figura alta, delgada, y sus extremidades eran demasiado largas para ser humanas. Permanecí congelado por lo que pareció una eternidad, observando cómo esa sombra parecía moverse, como si estuviera viva, aunque no había nada en el cuarto que pudiera proyectarla. De repente la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándome adentro. Golpeé la puerta desesperado, pero no cedía. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, tan cercana que podía notar su respiración en mi nuca. No me atreví a girarme. Solo cerré los ojos y seguí golpeando la puerta, rezando porque alguien me escuchara. Lo que ocurrió después fue borroso. La puerta finalmente se abrió, y una ráfaga de aire frío me empujó hacia afuera. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, y tomé el ascensor para bajar al piso principal. Cuando llegué a la estación de enfermería, Laura estaba allí, mirándome con una mezcla de preocupación y temor. «¿Lo viste, verdad?», preguntó en voz baja. No supe qué responder, solo asentí lentamente.
Después de esa noche, investigué más sobre la historia de la cuarta planta. Descubrí que, en la habitación 412, un paciente llamado Samuel había sido internado años atrás por esquizofrenia. Samuel siempre hablaba de una sombra que lo seguía, una figura que solo él podía ver. Los médicos lo consideraron un delirio, hasta que un día encontraron a Samuel muerto en su cama, con las paredes de la habitación cubiertas de arañazos profundos. Nadie pudo explicar lo que había sucedido, pero desde entonces, el hospital cerró esa planta. Pocos días después de lo que me ocurrió, presenté mi renuncia. No volví a trabajar en ese hospital ni en ningún otro. Pero cada octubre, cuando la luna llena brilla sobre la ciudad y el viento frío comienza a soplar, no puedo evitar pensar en esa sombra, esperando en los rincones oscuros de algún lugar olvidado. Era principios de octubre cuando volví a aceptar un turno nocturno en el hospital. Después de casi un año trabajando allí, ya me había acostumbrado al ambiente pesado y al agotamiento físico y mental que venía con el trabajo de enfermero. Pero esa noche, una serie de eventos me hicieron replantearme todo lo que creía saber sobre ese lugar. El Hospital San Esteban tenía fama de estar embrujado. Muchos de mis compañeros de trabajo hablaban de puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban sin razón aparente, y la clásica figura que se veía de reojo en los pasillos oscuros. Siempre me había tomado esas historias a la ligera, pensando que eran inventadas para asustar a los nuevos empleados, o para matar el tiempo durante las largas horas de la madrugada. Mi turno comenzó a las 10 de la noche, como de costumbre. Esa noche, la sensación en el hospital era particularmente extraña. Los pasillos estaban más oscuros de lo habitual, como si las luces no funcionaran correctamente en ciertas áreas, y el aire se sentía denso, sofocante. Apenas llegué a la estación de enfermería, una de las auxiliares, Marta, me comentó algo que me dejó inquieto. ¿Sabías que el hospital está construido sobre lo que antes fue un cementerio?, dijo en voz baja, mientras organizaba los medicamentos en una bandeja. ¿De qué hablas?, respondí, esbozando una sonrisa nerviosa. Es en serio. Hace años, antes de que construyeran esta ala, había un pequeño cementerio aquí. Pero no trasladaron todos los cuerpos cuando lo demolieron. Marta me miró con una expresión sombría, claramente disfrutando el momento. Aunque me causó cierto malestar, traté de no pensar mucho en lo que me había dicho. El hospital era antiguo, construido en los años 50, y había muchas historias sobre lo que había sucedido en sus primeros años de funcionamiento. Sin embargo, esa noche descubriría que algunas de esas historias no eran simples leyendas. A las 11:45 de la noche, la sala de emergencias estaba sorprendentemente tranquila. Solo había un par de pacientes, uno con fiebre alta y otro recuperándose de una cirugía menor. El resto del hospital estaba en silencio, y los pocos compañeros de trabajo que estaban de guardia parecían distraídos. Decidí hacer una ronda por los pisos superiores para asegurarme de que todo estuviera en orden. Comencé por el segundo piso, revisando las habitaciones una por una. La mayoría estaban vacías, pero cuando llegué a la sala 207, sentí un frío intenso que me recorrió el cuerpo. La habitación estaba vacía, las luces apagadas, pero una extraña sensación de ser observado se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de lo que podría estar causando esa sensación, pero no había nada fuera de lo común. Decidí continuar mi ronda, aunque con una creciente incomodidad. El tercer piso, conocido como el piso de los olvidados, albergaba a pacientes ancianos y terminales que ya no recibían visitas. Muchos de ellos estaban sedados o en coma, y el ambiente en ese lugar siempre era sombrío. Las luces en los pasillos parpadeaban más de lo habitual, y el sonido de los monitores cardíacos era lo único que rompía el silencio absoluto. Cuando llegué a la habitación 317, escuché un débil gemido proveniente del interior. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar a uno de los pacientes en necesidad de asistencia. Sin embargo,
La cama estaba vacía, perfectamente tendida. El monitor cardíaco seguía encendido, pero no había signos de que alguien hubiera estado allí recientemente. De repente, el gemido volvió a escucharse, pero esta vez provenía del pasillo. Giré sobre mis talones y me encontré con algo que me dejó congelado en el sitio. Una figura, borrosa y apenas visible, se deslizaba lentamente por el corredor. Era como una sombra humanoide, pero su forma no era clara, como si estuviera envuelta en una neblina. Parecía moverse hacia mí, pero de una manera antinatural, casi flotando sobre el suelo. Parpadeé varias veces, esperando que fuera una alucinación producto del cansancio, pero la figura seguía allí, avanzando lentamente. Mi instinto me dijo que corriera, pero mis piernas no respondían. El frío en el aire se intensificó y una presión en mi pecho me dificultaba respirar. Finalmente, cuando la figura estaba a solo unos metros de mí, recuperé el control de mi cuerpo y corrí hacia las escaleras. El corazón me latía con fuerza cuando llegué de nuevo al primer piso. No podía entender lo que acababa de ver. Traté de convencerme de que había sido una simple sombra, una ilusión creada por mi mente agotada. Pero algo en el ambiente del hospital esa noche me decía que no era tan simple. Decidí no decirle nada a mis compañeros. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las cosas comenzaron a empeorar. Las luces de la estación de enfermería comenzaron a fallar, parpadeando intermitentemente. Los monitores emitían sonidos erráticos, y los pacientes parecían más inquietos de lo habitual. Poco antes de las 3 a.m., recibimos una llamada de la habitación 407, una sala de cuidados intensivos que estaba completamente vacía. Revisé el registro para confirmar que no había ningún paciente allí, pero la alarma seguía sonando. Decidí subir para verificar. Cuando llegué al cuarto piso, el ambiente era completamente diferente. El aire estaba mucho más frío, y un olor nauseabundo a descomposición flotaba en el ambiente. Caminé lentamente hacia la habitación 407, sintiendo que algo me seguía. A cada paso, mi respiración se volvía más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía oscura. Al llegar, la puerta de la habitación estaba entreabierta. Empujé suavemente con la mano, y lo que vi dentro me dejó sin palabras. En el centro de la habitación, una figura oscura se encontraba de pie. Era humanoide, pero no tenía rostro. Sus extremidades eran demasiado largas, y su presencia emitía una sensación de muerte inminente. No era una sombra, sino algo mucho más tangible, algo real. Retrocedí lentamente sin apartar los ojos de la figura. De repente, la puerta se cerró de golpe, dejando un eco ensordecedor en el pasillo vacío. Salí corriendo sin mirar atrás. Bajé las escaleras y volví a la estación de enfermería. Marta me vio llegar, pálido y agitado, y sin hacer preguntas, simplemente asintió. Sabía que algo había pasado, algo que no podía explicarse fácilmente. Esa fue mi última noche en el hospital. Pedí mi transferencia poco después, incapaz de seguir trabajando en un lugar donde la muerte y algo más oscuro parecían acechar en cada esquina. Hasta el día de hoy, cuando paso por el Hospital San Esteban, siento que algo me observa desde las ventanas oscuras. Y aunque trato de olvidarlo, cada octubre, los recuerdos de esa noche vuelven a mí con una claridad perturbadora, recordándome que algunas cosas, en ciertos lugares, nunca encuentran descanso.